a su programa aquí en la radio La Voz de María. Bienvenidos nuevamente, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema del cual estamos pasando el tiempo litúrgico, ¿verdad? Estamos viviendo este tiempo litúrgico de la Cuaresma y vamos a terminar ya con el Tríodo Pascual. Así que después de haber pasado ya el Domingo de Ramos, pues vamos a ver qué es lo que viene este jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Que es el Tríodo Pascual. Entonces tenemos como invitada a Anita nuevamente. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bendecida por el Señor, queridos hermanitos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha, mucha bendición en este día. Gracias nuevamente, Tis, que me invitas a tu programa tan maravilloso para compartir la palabra de Dios. Sí, y Anita, bueno, te voy a pedir que hagas tú la oración el día de hoy, ¿ya? Empezamos la oración, queridos amigos, y Anita va a empezar ya a hablarnos de la maravilla del Tríodo Pascual, ¿verdad? Entonces te doy la palabra, Anita. Vamos entonces, queridos hermanos, a invocar la presencia de la Santísima Trinidad en nuestros corazones, que la Trinidad, cuando se le invoca, viene a nuestros corazones. Recordemos que nuestros corazones son templos vivos de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo Paráclito. Invocamos entonces, queridos hermanos, dejemos todo lo que estemos haciendo, pongamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo nuestro ser en este momento de oración, en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Vamos a hacer en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a invocar al Padre Santo de amor, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo Paráclito, Trinidad Santa, un solo Dios, un solo Rey, un solo dueño. Tú eres nuestro dueño, Señor, y en ti queremos vivir, por ti queremos vivir y para ti queremos vivir, Señor. Toma en este día nuestras vidas, te las ponemos dentro de tu corazón purísimo, en tus manos poderosas. Queremos ponerte en ese brazo justiciero que tú tienes, Señor, cada uno de nuestras vidas, de los que estamos escuchando en este momento y los que escucharán después, porque para ti no hay tiempo ni espacio. Y te ruego, Señor bendito, que por tu amor y por la presencia del Espíritu Santo derrames una bendición sobre tantos corazones que te anhelan, tantos corazones que desean conocerte más y amarte más. Bendiciendo el santo nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, empezamos en su santo nombre a entrar en estos misterios, que son los misterios de los misterios más grandes, que es esa obra de la salvación, esa obra de la redención que Cristo obró a través de su crucifixión, muerte y resurrección. Bendiciéndole, Señor, al Padre por habernos enviado a su único Hijo, porque en su único Hijo nos dio la vida a todos. Te damos gracias, Padre Santísimo, y vamos a recordar hoy la prefigura de Isaac, que subía con su padre Abraham al monte Sión para ser crucificado también ahí, para ser entregado como sacrificio. Isaac también subía el monte cargado de la leña, pero ahí por beneficio del Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, fue salvado Isaac, pero Cristo sí se entra y sube al trono de la cruz para entregar su vida por nosotros. Entonces vamos a entrar en estos misterios inmensos, todo lo que el Espíritu Santo permite hoy que nosotros conozcamos y profundicemos en este tema bellísimo, queridos hermanos. Esperemos que podamos pasar nosotros de ver la cruz como algo malo, como algo feo que queremos evitar ver, a que sea la gloria nuestra y que sea ese instrumento de salvación y que se convierta en el árbol de la vida. Entonces, nosotros hemos vivido muy bellamente este Domingo de Ramos, donde nosotros contemplábamos cómo el Señor Jesús, después de resucitar a Lázaro, salía de la ciudad de Jericó ya con una multitud por este milagro de la resurrección, y en el camino su vida a Jerusalén se encuentra con el ciego Bartimeo, y el ciego Bartimeo le pide al Señor y le grita y le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Y así con este grito también nosotros vamos a continuar en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, la semana más importante de nuestras vidas, queridos hermanos. No es para irnos de vacaciones, es para entrar en este misterio y recibir las gracias que brotan de la cruz del Señor. Con estas palabras del ciego Bartimeo, la multitud que ya estaba con Cristo subiendo para entrar el domingo de Ramos a la ciudad de Jerusalén, al oír que le llamaban hijo de David, este título que significaba que era hijo heredero del rey David, que significaba que era rey. Y ahí la turba se puso con más enardecida, se puso más alegre y se puso ya con más esperanza. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Que el Señor entraba a la ciudad de Jerusalén para ir directamente a su trono, que era la cruz, que era esa entrada para entrar a ser ese cordero inmolado para el viernes entregar su vida. Pero la turba, la gente, ¿qué veía de Jesús? ¿Por qué se alegraba? Porque decía, Jesús vino ya con una espada poderosa, él como el rey Mesías, como el Mesías, vino a destruir los enemigos, vino a destruir el imperio romano, vino por fin ya a mostrar que el pueblo de Israel son los preferidos y los elegidos de Dios. Así subían con Jesús, y Jesús subía de otra forma. En su corazón tenía otros sentimientos, y por eso San Pablo nos dice bellamente que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Nosotros ya hemos vivido el Domingo de Ramos y nosotros continuamos hasta hace trígono pascual con los sentimientos del Señor. El Señor entró como rey victorioso, pero su victoria no era a espada. El instrumento de su victoria era la cruz misma. Y su trono no era un trono de oro. Nosotros tenemos que despojar esas ideas también de lo que es victoria y lo que es nuestro Señor victorioso. Su victoria se la hizo en la cruz, y en la cruz nos dio vida y vida en abundancia. En la cruz, como nos decía el Papa Benedicto XVI, se encendió la hoguera más grande de amor, ese fuego que se hizo como un fuego devorador, que significa que quiere consumir todo con su amor y que quiere abarcar a toda la humanidad con su amor. Él entraba así, que no entremos nosotros con la turba pensando en Cristo victorioso con espada, que va a venir solamente a sanar, a liberar y solamente va a hacer milagros. También entremos con los sentimientos de que el Señor entró con ese manto empapado en su sangre, ya desde el Domingo de Ramos, ya desde el día que vivimos esta maravillosa celebración. Entró ya vestido con ojos, como decía la profecía de Génesis 49:9, que nos decía que entraba con los ojos rubicundos de vino. ¿Qué significaban ojos color de la sangre? ¿Qué significa la sangre? Para la palabra de Dios significa vida, queridos hermanos. El Señor nos dijo muy claramente, nadie me quita la vida, yo la entrego. Él entraba a la ciudad a ser victorioso, triunfante, rey coronado en la cruz, queridos hermanos. Y ahí está nuestra victoria. Ese es nuestro paso, queridos hermanos, de la muerte a la vida, de la vida del hombre viejo, lleno de pecados, lleno de inclinación al mal, a la vida del hombre nuevo, queridos hermanos. Tenemos que entrar con esos sentimientos de Cristo a este santo tríodo pascual que estamos por vivir, queridos hermanos, y les recomiendo que vivamos de todo corazón, con todo nuestro amor, con toda nuestra gratitud y con todas nuestras fuerzas, que no seamos con los sentimientos de los que entraban buscando solamente de pronto milagros del Señor, o como los discípulos alguna vez preguntaron, déjame sentarme a la izquierda o a la derecha de tu reino. No, ellos pensaban otra cosa, y el Señor iba a ser la grandeza de su entrega en la cruz. ¿Qué iba a decir? Anita, entremos entonces al trío pascual especialmente, ¿ya? Vemos lo que pasó ya el Domingo de Ramos, nos dices que tenemos que vivir esto con un corazón pensando en que Jesús es el rey, pero no un rey del mundo, que no esperemos un rey del mundo, que nos pongamos nuestro corazón al corazón de Jesús, ¿verdad? Su verdadero reinado, ¿verdad? Entonces pasa este Domingo de Ramos y ya viene lo que tú dices, ¿no? El Viernes Santo, pero ¿qué es lo que pasa estos 3 días? ¿Y por qué se llama tríodo pascual?
Ya, muy bien, qué bien que nos pone aquí Tis las preguntas y las pautas para ir siguiendo este camino, porque es como un camino espiritual que seguimos, que entramos. Entonces estamos diciendo que tenemos que entrar en este trío con los sentimientos del Señor, a la manera del reinado de Cristo, que nos dice: mi reino no es de este mundo. Le decía a Pilato cuando ya estaba delante de él para su juicio: mi reino no es de aquí. Le dice Pilato: entonces tú eres rey. Sí, soy rey, para eso he nacido, pero mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, los míos hubieran combatido. Entonces, con este sentimiento nosotros entramos en lo que es el trido. Decíamos que trido significa tres, pero que el trido pascual es la celebración de las celebraciones para nosotros, que es la antesala, la celebración que es la antesala a la madre de todas las celebraciones, que es la resurrección, la Pascua del Señor. Entonces nosotros entramos en el trido pascual, estos 3 días que son jueves, viernes y sábado, pero no es 3 celebraciones, queridos hermanitos lindos, sino son una sola celebración. Es como que fuera una sola Eucaristía, ¿no? El jueves empieza en la noche con la Cena del Señor, que ya ustedes pueden revisar lo que hablamos sobre el Jueves Santo, y de ahí continúa al día siguiente con el Viernes Santo. Y ahí, ¿cómo se llama litúrgicamente la celebración dentro del triduo, que es una sola celebración? Decíamos que el jueves en la noche el Padre no termina con la bendición como siempre, porque continúa hasta el sábado en la noche la celebración, donde será dada la bendición final. Entonces, de nada sirve, queridos hermanos, si ustedes solo van, por ejemplo, el viernes solamente, o un día de los 3, no sirve de nada, queridos hermanos, porque es una sola celebración. El viernes también muchos confunden que se debe hacer el Vía Crucis como parte de la liturgia, de esta celebración que digo que es una, como que fuera una misa, ¿no? Y no, el Vía Crucis es una muy importante, digamos, devoción piadosa, que es muy lindo que hagamos y propicia para hacer el viernes, pero no es parte de la celebración. ¿Cómo se llama el Viernes Santo, que se celebra alrededor de las 3 de la tarde? Se llama la celebración de la Pasión del Señor. Normalmente empieza a 3 de la tarde. ¿Y cómo es esta celebración? Es el punto central, es la adoración a la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros principalmente el día viernes. Si ya no hacemos otras cosas, digamos, no alcanzamos a hacer el Vía Crucis, no es que no está mal, porque lo importante es la celebración de la pasión del Señor, y lo importante en ese día es acercarnos a adorar la cruz de Cristo. El momento que entra el sacerdote, el celebrante, por el altar principal con la cruz, y que va descubriendo poco a poco y va cantando, esta es del árbol de la vida, ¿no es cierto? Va cantando hasta llegar al altar, y de ahí se acerca el pueblo a adorar en la cruz, ¿no? Esta es la parte importante del viernes. Pero bueno, estas partes litúrgicas pues, pero porque me preguntó Tice, la estamos diciendo, y que nos ayuda, ¿no? A todos. Pero lo importante es qué celebramos, cuál es el misterio, por qué es nosotros, lo que decía, empaparnos de los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos cómo entraban con esa turba, con esa alegría, con esa alabanza, ¿no es cierto? Y vimos el domingo de resurrección, como en el Evangelio de Mateo hablaba que hasta los niños, ¿no? Esto sucedió cuando el Señor mandó a sacar del templo a todos, recordemos, ¿no? A todos los vendedores, etcétera, y los niños hasta los que amamantaban, decían: Hosana al Hijo de David. Salió una alabanza hasta de los niños. Y el Papa Benedicto XVI, bellamente, hermanos, pero bellamente, hermanos, nos dice que el momento, en cambio, de ya entrar en el camino del Calvario, ya subir al monte del Calvario, ahí ya no hubo ninguna alabanza, queridos hermanos. Y el Señor decía: si yo callo esta alabanza, las piedras alabarían. Y el Papa dice, ¿no? El Santo Padre Benedicto XVI dice que las piedras alabaron el momento del Calvario. ¿En qué momento, queridos hermanos? El momento que hubo cuando el Señor entrega su vida, hubo un terremoto, como nos relata, ¿no? Como ustedes saben, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, y ahí dice que fue la alabanza de las piedras de nuestro Señor, porque el momento del Calvario, por eso yo hablaba de la turba que entra con otros sentimientos, a poner de rey
rey, a otro tipo de rey completamente diferente al reinado de Cristo. Y por eso estaba vacío el Calvario, por eso ya no estaba la turba ahí, porque entraron con otros sentimientos, queridos hermanos. Que nosotros no subamos este viernes al Calvario con otros sentimientos diferentes al de Cristo, otros pensamientos diferentes al de nuestro Señor Jesucristo. En el Calvario nos dice una homilía antigua: sobraron los espectadores y faltaron los creyentes. Sobraron los que estaban viendo ahí, pero que despreciaban al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Y por qué le despreciaban, queridos hermanos? Porque en ese tiempo la cruz era un instrumento de ignominia. Solo los malhechores eran muertos de esa forma tan cruel que era la cruz. Pero nosotros tenemos la enseñanza que nos da San Pablo bellamente, que la cruz es nuestra gloria. Y dice San Pablo bellamente: no nos gloriamos de nada sino en la cruz de Cristo. Y el Señor también nos dice bellamente, Lucas 7:23, Lucas 7:23, dichoso el que no se escandaliza de mí. ¿Qué pasaba ahí? Que los que no subimos, los que no suben al Monte Calvario y que no vamos a subir en este triduo pascual al Calvario con el Señor, para también acompañarle como las santas mujeres, con un corazón agradecido, con un corazón que está con empatía con la cruz, no con rechazo a la cruz, porque recordemos, queridos hermanos, que el sufrimiento y la muerte entró por el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y nos dice la tradición, nos dicen los padres de la iglesia, que el Señor Jesús quiso subir ese monte porque fue el mismo monte donde fue enterrado Adán. En ese monte donde fue enterrado ese primer padre que cayó en esa desobediencia a Dios. Y por eso Cristo subía como el justo juez, como el rey, y subía como el sumo sacerdote a su trono, pero subía también como reparador de ese primer pecado, y él se ponía como el primer obediente de muchos. Y así tenemos que nosotros entrar en este misterio del Viernes Santo, queridos hermanos, porque nosotros podemos llegar al viernes y cumplir todo, ¿no? Cumplir toda la liturgia, seguir todas las oraciones, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento totalmente alejados de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo el Señor. Por eso esta bella homilía que les estoy leyendo dice: sobró curiosidad y faltó amor. Nosotros pongamos entonces ahí nuestra fe, nuestro amor. Sobró irresponsabilidad y faltó humildad, faltó sinceridad religiosa. Por eso el monte estaba vacío y solamente estaban los sacerdotes que estaban burlándose del Señor. Si tú eres hijo de Dios, sálvate, le decían los sumos sacerdotes, ¿no es cierto? Los soldados también: oye, no dicen que tú eres Dios, sálvate a ti mismo. Cuando Cristo estaba tan lejano a ese cántico del mundo que nos pide y que nos exige a nosotros que solo pensemos en nosotros, que nos salvemos solo nosotros. Sálvate a ti mismo. Eso nos dice el Papa Francisco bellamente en su homilía del año pasado. Ya no tenemos que tener ese cántico de solo yo, no, sálvate a ti mismo, no. Cristo en su corazón tenía el salvar a la humanidad entera. Él murió por muchos, queridos hermanos, y murió por ti, por mí, por nuestros pecados. Él entró al matadero como cordero al degüello, manso y humilde, sin queja. Y nosotros tenemos que estar ahí con esa multitud, que estamos todos los que creemos en el Cordero de Dios y creemos en su victoria que fue hecha en la cruz de Cristo. Estamos ahí al pie, junto con la madre, junto con las mujeres piadosas, junto con San Juan, como el discípulo amado, llevando la verdadera adoración, el amor, el respeto y verdaderamente plegarnos al reinado de nuestro Dios. Nosotros tenemos que ver cómo Cristo, nos dice Filipenses 2:5, subió obediente hasta ser crucificado, hasta una muerte de cruz. Nosotros vemos cómo el Señor fue crucificado, nosotros conocemos, todo está relatado bellamente en los evangelios y largamente en el evangelio de San Juan en el capítulo 19, cómo el Señor fue crucificado, todos los escupitajos, todas las laceraciones que él recibió en su cuerpo, y todo eso él ofreció por cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ver cómo el Señor pensaba, ese pensamiento tan distinto de Dios al pensamiento de la gente de esa época. ¿Por qué? Sí, dime, Cris. Estoy poniéndome a pensar en todas las personas que nos están escuchando y las hermosas palabras que tú estás diciendo.
pero ¿por qué murió en una cruz y sufrió tanto? ¿Por qué lo podemos ver como un sufrimiento físico de Jesús, algo bueno? Es Sí, que creo que sí, esa es la pregunta de los que de pronto y que todos pasamos por ahí, todos. Por eso decía que tenemos que subir al Monte Calvario este viernes con los sentimientos de Cristo, porque los otros sentimientos son esos, el por qué, ¿no? El por qué el sufrimiento. Decíamos que el sufrimiento no lo hizo Dios, no lo creó Dios, entró por el pecado. ¿Qué hace Cristo? Coge el mismo sufrimiento que entró por el pecado, por la culpa de Adán y Eva, ¿no es cierto? Y de ahí todos nosotros, y coge eso y lo transforma, lo transfigura y le da un valor que alcanza la salvación, que alcanza el borrar, el expiar los pecados. El Señor sube a la cruz como ese cordero degollado para expiar nuestros pecados, para alcanzarnos nuevamente la enemistad por Dios, y sube el valor del sufrimiento, pero hasta arriba, y nosotros todos como hijos suyos, como seguidores, con los verdaderos sentimientos del Señor, ya no vemos, como decía hace un momento, por eso decía hace un momento, ya no vemos la cruz como un instrumento de martirio, de ignominia, ya no. Tanto es así que el Señor, en ese tiempo, eso es lo que iba a decir hace un momento, solamente los malhechores eran crucificados, era la peor, ¿no? Y el Señor permitió, ¿no? Que le crucifiquen a él, pero ¿qué sucede? Era tan signo de escándalo la cruz, de ignominia, de rechazo, ¿no? Y que el Papa Francisco bellamente nos dice que la nueva idolatría de hoy, ya, esa mundanidad que permitimos que entre en nuestro corazón, lo primero que hace en nuestro corazón es rechazar la cruz, ¿no? Rechazar, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la cruz? ¿No? Tenemos que despojarnos de eso para nosotros. Por eso toda la cuaresma nos hemos despojado de la mundanidad, de la carnalidad, hemos dado los oídos a las cosas del mundo, justamente para poder nosotros entender el misterio tan grande que se obró en la cruz, ¿no? Tanto así que para el tiempo eso los judíos, como ustedes saben, ellos tocaban algo y ya se contaminaban, entonces ellos ni tocaban la cruz. Dios les libre de tocar la cruz, pero el Señor, ¿qué hace? Abraza la cruz. Ahí vemos como la mentalidad es completamente distinta a la del Señor, y nosotros podemos estar con la mentalidad de ellos, del tiempo de los judíos, ¿no? Con la mentalidad de todos los hijos que viven muy por encima la fe y que no conocen los sentimientos del Señor. Por eso hago insistencia en los sentimientos del Señor. ¿Qué tenía Él en su corazón? Él tenía un horno ardiente, ¿no? Horno ardiente, ojos, color sangre, rubí, estaba ya queriendo. Y claro, como hombre, él sabía que iba a ser muy doloroso, y por eso él le dice al Señor: aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso también está parte de nosotros cuando tenemos un sufrimiento. Eso también le podemos decir lo mismo al Señor: aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Y si tu voluntad es que yo tenga este cáliz de sufrimiento, pues te lo ofrezco, te lo entrego a ti, Señor, y lo uno a los sufrimientos del Señor, porque tienen el alcance universal y se va al pasado como al futuro, digamos, a un eterno presente se va ese sufrimiento del Señor, y tiene ese alcance redentor, ¿no? Y que por el Señor se redimió, ¿no es cierto?, hasta los justos que murieron antes del Señor. Entonces el Señor abraza la cruz, queridos hermanos, ¿no? Ahí Él no le rechaza, Él no ve como algo malo, que es, como decía Ptis, esta pregunta que está en los corazones de muchos, ¿no? De muchas personas, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros estamos aquí para, desde la palabra de Dios y desde la tradición y lo que nos hablan los padres, a hablar lo que es verdaderamente esta entrega en la cruz. Por eso no es tiempo de que estemos nosotros el Viernes Santo en otra cosa que no sea en el Monte Calvario, queridos hermanos, porque ahí se obró la obra de la redención, de la salvación. Por eso tienes tu entrada al reino de tu Padre, por eso eres heredero del reino, por eso eres linaje de Dios, por eso eres una nación santa, escogida de Dios, ¿no? Tenemos que ser gratos y subir con el Señor al Monte Calvario. Yo les voy a leer pedacitos chiquititos de una homilía del gran Papa San León, que dice: la pasión de Cristo contiene el misterio de nuestra salvación. Es el escalón
para la gloria. Si tú quieres llegar a la gloria de la resurrección, si tú quieres llegar a la vida eterna, donde ahí sí ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá tribulación. El Señor Jesús nos dijo claramente, querido hermano, y si alguien te da otro discurso, no viene del Cristo mismo. Él nos dijo, aquí tendrán tribulación, pero yo les prometo la vida eterna, la felicidad eterna. Y nosotros para llegar a la gloria, muchos quieren saltarse la cruz, ¿no? Y solo quieren oír gloria, ¿no es cierto? Victoria, solo quieren oír, no quiero sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte. Se quieren saltar la cruz, queridos hermanos, y el Señor nos dice claramente, toma tu cruz de cada día y sígueme. Sea cual sea tu cruz, querido hermano, sea lo que sea, ten en cuenta que el Señor la lleva contigo. Él camina contigo en la cruz, querido hermano, que estés, ya sea algo tan fuerte como perder un hijo. Yo no sé en qué estás, querido hermano, pero ten la certeza que el amor que se encendió en la cruz nos llega hasta el día de hoy. El corazón de Cristo sigue encendido con esa hoguera de amor por cada uno de nosotros. Y les aseguro, queridos hermanos, y no estoy diciendo esto porque no he sufrido mucho en la vida, pero siempre he tenido el consuelo y siempre he tenido la fortaleza de nuestro Señor, porque su palabra nunca falla. Que nadie te quite eso del corazón, que nadie te quite la confianza en el Señor y que nadie te quite y te diga que tu sufrimiento no sirve para nada. Ya, si está unido a Cristo, tiene ese poder que puede alcanzar la redención a muchos hermanos. ¿Qué nos importa, queridos hermanos, lo que tengamos hoy? Lo que nos importa es lo que tengamos en la vida eterna. ¿Qué importa, queridos hermanos? Es que muchos hijos de Dios se salven, mucha gente de la humanidad se salve, muchos que estén en la oscuridad, en las tinieblas, alejados de Dios, se salven. Eso nos importa a nosotros. La cruz, entonces, repito, es el escalón para la gloria. Significa el verdadero altar de la profecía. La gloria de la cruz que irradia por el cielo y la tierra. Oh, admirable poder de la cruz, oh, inefable gloria de la pasión. La cruz es la fuente de la bendición, la causa de todas las gracias. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Entonces, ahí nosotros vamos cambiando, ¿sí o no? Cambiamos esa idea y ya no estemos pensando cuánto falta para que pase rápidamente esta semana, ¿no? Estamos lunes. ¿Cuánto nos falta para que el domingo ya podamos comer chocolate o podamos comer cualquier cosa? No podemos pensar así, queridos hermanos, si estamos en el momento más propicio, de más gracia, de más bendición, donde se derraman todas las bendiciones para que a ti y a mí nos lleguen esa fortaleza, ese ánimo que necesitamos para caminar como corderos blancos a la manera de Cristo, inmaculados, santos, sin mancha, queridos hermanos, en medio de lobos. En medio de lobos. Y tal vez, queridos hermanos, tú y yo experimentemos también persecución por ser seguidores de Cristo. Bendito sea Dios, porque experimentemos eso, porque el Maestro, el Señor, el Rey, el que subió al trono de la cruz, no para ser coronado. Y recuerden que Pilato puso el título por el cual él era crucificado, de que él era Dios y que él estaba entregando su vida. En este grito nosotros no tenemos que escuchar tanto un grito de desesperación, ¿no? Un grito de queja, ¿no? El grito en la palabra de Dios también es una forma de oración de una persona que sufre, pero totalmente confiada en el Señor, totalmente confiada en el Señor. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Entonces dice, alrededor de la hora nona, clamó Jesús con una fuerte voz. Imagínense, entonces el crucificado con una fuerte voz decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el tiempo del Señor no tenían números los salmos, ¿no? Él estaba, que para saber qué es el salmo, supongamos, 23, él comenzaba a decir la primera línea y sabía que era ese salmo. Y lo que estaba haciendo él es justamente orar con el Salmo 22, que es este salmo que empieza justamente con estas palabras del Señor. ¿Y cuál es la característica de este salmo? Es que es el salmo de alguien que sufre, ¿no? Que está en agonía, pero que tiene todas las esperanzas puestas en el Señor y que comienza luego de decir, ¿por qué me has abandonado? Comienza a hablar de la grandeza de Dios y de que se siente completamente tranquila el alma
cuando alaba la grandeza de Dios. Entonces lo que está sucediendo en el momento nos está enseñando que en el momento más fuerte de nuestro dolor, de nuestra cruz, también nosotros podemos acudir a la palabra de Dios. Recuerden que los salmos son alabanzas pues, escritas por Dios para poner en nuestras bocas, para alabarle con las palabras mismas de Él y para pedirle, para alabarle y para pedirle en los momentos más necesitados, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí en la palabra de Dios? Al oír esto, algunos pensaron equivocadamente que estaba llamando a Elías. Dice, aquí le ofrecieron de beber, que no tenemos mucho tiempo para explicar lo de por qué bebió en una ocasión y por qué no bebió en otra ocasión. Esto hablamos un poco del viernes, del Jueves Santo, la Cena del Señor, de las copas que él tomó, ¿no? Y que la copa de la redención él no la tomó, la convirtió el vino en su sangre, pero no la tomó porque dijo que iba a tomar cuando entra al reino de su Padre, que era justamente en este momento cuando él entrega su vida, ¿no? Aquí vamos a ver entonces que dice, dando, pero Jesús, dando de nuevo, esto es impactante, ya gritó, ¿no? Ya gritó, un fuerte grito, ya, aquí ya no fue palabras, ya no era ni siquiera la oración del Salmo, aquí nos deja el Señor en herencia dos tipos de oraciones, queridos hermanos, bien fuerte, esta de los Salmos, ¿no es cierto?, de una oración vocal, donde se dice las cosas al Señor, y esta del grito, ya nos decía el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, griten a Dios, pero es un grito confiado, no es un grito de desesperación, no es un grito de ira, es un grito confiado, un grito que sale desde dentro de mí cuando estoy en angustia, es un grito que incluso es una forma de oración que en el tiempo del Señor se llamaba Hitbo Debut en hebreo, que era ese grito de confianza al Señor que sale desde dentro de las entrañas, pero un grito con confianza absoluta. Y es como decir, ya no tengo palabras, Señor, sino te entrego todas mis entrañas, todo mi ser en este grito, ¿no es cierto? ¿No? Todo mi ser te entrego completamente, y esa es la forma en que Cristo entrega el Espíritu a el Padre. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Nosotros también este viernes que vamos a vivir y vamos a subir con los sentimientos de Cristo al Monte Calvario, nosotros podamos hacer estas oraciones también, juntando nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestras penas, las alegrías, tristezas, lo que tengamos con estas oraciones del Señor. ¿Qué nos dice aquí después enseguida? Y en esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, ¿ya? Esto es lo más grande, querido hermano, que nos puede pasar, lo más hermoso que Cristo hizo apenas murió, ¿no? Apenas murió y se rasgó el velo. Recordemos que en el templo, en el momento que Cristo estaba entregando la vida, estaban siendo sacrificados los corderos, los animalitos, los corderos para la cena pascual que iba a ser el viernes en la noche, ¿no? Y que estaban siendo sacrificados los corderos, de aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué sucede? Dice aquí, se rasga el velo. ¿Qué era el velo dentro del santuario, del templo de Jerusalén? El que dividía el espacio donde estaba el santo de los santos, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y nadie podía entrar ahí, excepto el sumo sacerdote, una vez al año, como expiación de todo el pueblo. Y el Señor rasga y nos da entrada, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 14 y siguiente. Él abre un camino nuevo para que nosotros podamos entrar al santuario celestial directamente, ya no a un santo de los santos de aquí, de la tierra, sino al santo de los santos en el santuario del cielo. ¿Qué les parece? Él por eso hace este primer signo de romper este velo, digamos, que había, esta separación que había entre la adoración de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad y el Padre, ¿no? Y Cristo por su cuerpo se convierte en su cuerpo ese camino nuevo, esa entrada nueva. Es lo que hace aquí el Señor. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Todo lo que sucede, y no me va a alcanzar nunca el tiempo, creo que ni la vida, para hablar de todas las grandezas que el Señor hace en este momento tan crucial para toda la humanidad, y que nos dice San León Magno también, nos decía que esta agonía del Señor se extiende hasta el fin del mundo.
y se extiende en los miembros del cuerpo del Señor que somos nosotros, en el sufriente que nosotros encontramos, en el pobre, en el abandonado, en el que sufre, en la viuda, en cualquier sufrimiento, se extiende ahí, pero tiene este carácter redentor. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Se rasgó en dos de arriba abajo y tembló la tierra. Ahí viene esa alabanza que decía tan profundamente, algo tan profundo que a veces no podemos entender, Papa Benedicto, que es esa alabanza de las piedras, esa alabanza de la tierra, este temblor, y que en la palabra de Dios, ese temblor de tierra interpretado por los padres de la iglesia, es la fuerza de la voz de Dios. Ese es el temblor. Físicamente sucedió un temblor, por supuesto, pero nosotros tenemos que entrar en el significado espiritual, porque el Señor no pone estos signos porque sí, no porque pasó, sino porque nos está diciendo algo. Se levanta la fuerza poderosa de la voz de Dios en ese momento, donde acoge en su seno el Padre al Hijo y le reviste de gloria, ¿no? Eso es lo que vamos a vivir los siguientes días del sábado y el domingo. ¿Qué más dice aquí? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Aquí da primicia de la resurrección que todos experimentaremos al final de los tiempos. Si ven que estamos hablando de vida, 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 de acercarnos al Padre. ¿Cuál fue la oración, queridos hermanos, de la última cena de Juan 17? Que todos seamos uno como el Padre y yo somos uno. Entonces nos decía el cardenal Cantalamessa, predicador oficial de la Casa Pontificia, que ahí el Señor obra en la cruz esa unidad y que no hay manera que se desgarre, que se separe esa unidad que Cristo consiguió en la cruz. Cuando los hijos se unen verdaderamente al Rey y seguimos sus preceptos, sus mandamientos, vivimos en esa unidad con el Padre. Y ahí nos dice, ahí está esa petición del Señor, no pido solamente por estos que están conmigo ahorita, pido por todos los que creerán en mi palabra. Y está la petición y la oración por ti y por mí. De esos sepulcros, aquí es un llamado en este signo de esta resurrección que hubo ahí el momento que Cristo muere en Jerusalén, no, es un llamado a salir de nuestros sepulcros, queridos hermanos. ¿En qué sepulcro estás tú? ¿En qué sepulcro estoy yo? ¿En qué desánimo? ¿En qué desaliento? ¿En qué desesperanza? ¿En qué quitarle el precio a la omnipotencia de nuestro Dios, a la bondad de Dios? ¿En qué sepulcro estamos tal vez de la queja? Y nosotros en este momento, este viernes, tenemos que experimentar, salir de nuestros sepulcros también, para que nosotros el domingo resucitemos con el Señor. ¿Qué más dice aquí? Dice, aquí la gente que estaba alrededor, al ver todos estos signos, nuestros signos ya que son completamente fuera de nuestra mentalidad, Él obra esto para que salgamos de nuestra pobre mentalidad y de preguntarnos por qué esto, por qué el otro, y aceptar este misterio con humildad, sabiendo que es un misterio tan grande que no va a entrar en nuestra cabecita, queridos hermanos. Lo que hacemos el viernes es aceptar, y la manera de aceptar esa donación de Cristo en la cruz es donándonos nosotros de igual forma como Cristo se donó en la cruz, ¿no? Y aquí vienen estas palabras de los centuriones que estaban ahí, ¿no? Este verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Era el Hijo de Dios. Nosotros subimos a la cruz con estas palabras antes de ver signos, antes de ver señales, antes de ver milagros de Cristo. Muchas veces queremos ver primero el milagro para decir, este sí es Dios, Él sí me escucha. No podemos estar así nosotros, queridos hermanos. Antes, desde la cruz nosotros, desde no ver nada, desde la tribulación, desde el sufrimiento, desde todo esto que hemos mencionado, nosotros ya decimos al Señor, este es verdaderamente el Hijo de Dios, es nuestro Dios, es nuestro Rey, y Él no se quiere separar nunca de nosotros. Y recordemos que cuando Cristo entraba en Jerusalén, Él decía, cómo quisiera tenerles a ustedes como un pollito, como una gallina tiene a sus polluelos. Ese es el sentimiento del Señor, que quiere estar cerca de nuestros corazones y que quiere que nosotros estemos cerca de su corazón. Aquí vemos entonces todas estas maravillas que, como digo, no nos puede alcanzar ni el tiempo ni la vida, digo yo, ni la vida, queridos hermanos. Primero, para agradecer al Señor
por todo lo que Él hace en la cruz. Tenemos que ver esa cruz, como vemos en esa imagen detrás de Beatriz, se alcanzan a ver los que están viendo ya en el YouTube, esa cruz brillante, esa cruz glorioso, esa cruz que será signo, según los padres de la iglesia, que precederán a la segunda venida del Señor, que ya vendrá triunfante, victorioso como juez y que vendrá a darnos esa resurrección. Entonces, nosotros de aquí podemos entonces ya imaginarnos, ¿no? Que pasa todo esto, recordemos que ahí viene el descendimiento del Señor en la cruz, sabemos que José de Arimatea, que era un judío que tenía posibilidades, había conseguido una tumba al Señor, que tenía una piedra redonda que se rodaba así para abrir el sepulcro, y le ponen ahí el Señor. Y ahí viene esta pregunta que nos hacía Beatriz, ¿no? ¿Qué sucede cuando baja a los infiernos? Los infiernos es lo que en hebreo se llamaba el Sheol, ¿ya? Y esto nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica muy, muy claramente, ¿no? Que es el lugar donde estaban los muertos, ¿ya? Estaban todos los muertos de los justos, ¿ya? Y estaban los muertos también ya de los que se habían condenado. Estaban todos. ¿Qué hace el Señor según San Pedro, según la epístola de San Pedro? ¿Qué hace el Señor? Él predica el evangelio. Recordemos que en la tierra, cuando estaba viva, Él predicó el evangelio a los que estaban vivos, ¿no? Pero después bajó al Sheol, a los infiernos, a predicar a los justos el evangelio. Eso fue lo que hizo y es lo que contemplamos. Y de ahí, después de predicarles el evangelio, les liberó del Sheol a los justos. Se quedaron ahí los condenados y los justos, como por ejemplo su padre adoptivo, San José, ¿no? Que ya había muerto antes, San Juan Bautista, ¿no? Y así muchos, ¿no? Hasta llegar a Adán, los liberó y los llevó ya sea al purgatorio o al cielo, abrió el cielo. Eso es lo que sucede el sábado santo, abre el cielo para los que le siguen a Él, ¿no? Por eso aquí el Señor nos reúne en un solo rebaño y por eso somos esta iglesia que somos militantes, los que estamos aquí, la purgante y la triunfante, la del cielo, una sola iglesia, porque es un camino abierto al cielo, y es lo que hace el Señor en la cruz y lo completa en este descendimiento a los infiernos que hace el Señor. Entonces, por eso les decía hace un momento que el sábado es para contemplar y que es bueno tener una imagen de que hay imágenes de Jesús, ¿no? Descendiendo y predicando a los justos y después abriendo el cielo, ¿no? Una pregunta, Anita, entonces sí, sabemos que tenemos los santos, digamos así, justos, ¿no? Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, Moisés, pero no había comunión de los santos antes de que venga Jesús. No podían interceder por nosotros, ni nosotros por ellos, porque no había ese cielo abierto y no había esta línea de salvación de comunión, ¿no? Entonces era directo con Dios, ¿no? Era directo con Dios. Eso es lo que es el Señor. Y también lo que tenemos que ver en ese paso, ¿no? Que Él muere en la cruz, entrega la vida, abre el santuario, nos abre el santuario del cielo, todos estos signos que estamos viendo, las primicias de los resucitados, después baja a los infiernos, ¿no? Abre el cielo, predica a los justos, y ahí también vence en la cruz y la muerte de Él, vence al demonio, queridos hermanos. Y el demonio queda atado en el abismo, el lugar donde Él habita. Y habitará en el abismo ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Y en el final de los tiempos será ya arrojado al lago de azufre. Esto nos relata el Apocalipsis en el capítulo 20, ¿no? Ahí podemos ver todo esto que estoy mencionando. Todo esto sucede, ¿no? Que le venza al enemigo de nosotros, el enemigo de Dios que quiere nuestra perdición, el acusador, ¿no? Queda atado en el abismo. Y recordemos que el enemigo no puede hacer nada a ningún hijo de Dios, sino solo lo que Dios le permite, porque en la cruz Dios le ató, ¿no? Esto es importantísimo también. Todo esto entonces estamos contemplando el sábado en la mañana, por eso nos invita al ayuno, se nos invita a meditar, a orar, a contemplar, a agradecer, y también está dentro de la piedad religiosa, ¿no? No hay misa durante el día, por supuesto, no hay celebración porque Cristo está en los infiernos, está ya, digamos, en el sepulcro, no hay ninguna misa hasta
en la tarde, que vamos a hablar ahorita, que es la última parte del tríodo pascual. Y también, como decía en la mañana, es muy propicio acompañar a la Madre Dolorosa, a la Virgen de los Dolores, ¿no? Anita, Y perdón, el acompañamiento de María, sí. 5 minutos. 5 minutos, ya. ¿Verdad? Sí, ya me río nomás porque siempre nos falta el tiempo, ¿no? Entonces, durante el día no hay Eucaristía, lógicamente hay este acompañamiento que en algunas iglesias hacen hasta llegar a la madre de todas las vigilias, a la fiesta de las fiestas, que ya nos prepara. ¿Por qué de noche? ¿Por qué sábado de noche? Recordemos que el sábado en la noche ya es domingo, ¿no es cierto? Ya es la festejo el domingo, pero aquí se pone esta vigilia. Vigilia significa permanecer en la noche despierto. Esta vigilia pascual, donde ya se celebrará en todo lo alto la Pascua de Resurrección del Señor. Pero nos explica la instrucción para la celebración de esta fiesta, ¿no? Tiene que empezar en la noche, no puede empezar con luz del día, por lo que hablamos de esta noche que da el marco para nosotros ahí sí gritar la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo, gritamos con la luz de Cristo. Y en la vigilia, ¿cómo empezamos? Como ustedes saben, en la noche el sacerdote prende una hoguera donde esa hoguera representa la luz de Cristo, y que de ahí tomará del cirio, recordemos el cirio pascual, ¿no es cierto? Y les quiero decir algo antes que se nos acabe el tiempo rapidísimo, porque hay muchos signos también en la vigilia pascual, pero el cirio es uno de los signos más importantes, porque la cera de la que está ahí es cera pura, no cera de abeja, y la cera del cirio representa la carne de Cristo, ¿ya? Representa ese cuerpo de Cristo, y por eso ponen 5, han visto que ponen 5 como agujitas que representan las 5 llagas del Señor, y se escribe alfa y omega, principio y fin, y ahí realmente cuando se enciende este cirio se está encendiendo la luz de Cristo. Vaya con toda la fe, querido hermano, a tomar el momento, no antes, no se acelere, digamos, a coger la luz de Cristo, sino cuando ya el sacerdote diga, porque en la liturgia todo tiene un orden, usted coja con su cirio, no se olvide de llevar el sábado en la noche de la vigilia el cirio, donde va a tomar la luz de Cristo. La fe, tiene que tener fe y creer lo que la iglesia nos dice y lo que vive la iglesia. Y Toma la Anita, luz de Cristo, ¿no es cierto? sí, perdón, ¿por qué necesita ser la luz de la vela? Porque yo he visto que han sacado encendedores y han prendido las velas. O sea, los mismos fieles llevan encendedores. No. ¿Por Recuerden qué? que el cirio es la carne de Cristo, la presencia de Cristo, y toda la Pascua va a estar en el altar, el cirio, y va a estar prendida toda la Pascua la vela, porque es la representación de Cristo mismo, y es la carne de Cristo, como les decía, la cera representa la carne de Cristo. Uno tiene que coger, una persona puede coger directamente, normalmente un diácono, y de ahí pasa a los demás, y tú sí ya coges de cualquier persona, no tienes que tú coger directamente del cirio, pero sí tiene que salir del cirio, no de un encendedor, no tiene nada que ver, no, del cirio tiene que expandirse, es el sentido de que se expande la luz de Cristo, como nos dicen los prefacios de Pascua. Ilumina esta noche santa con la gloria de la resurrección, Señor. Cristo, nuestro Señor, ha sido inmolado para traer la luz. Con lo que Cristo venció en la cruz, nos trae esta luz, y por eso se enciende después la iglesia, ¿no es cierto? Y viene todas estas lecturas, que son 9, que del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, donde nos empieza hablando el Génesis, cómo Dios separó la oscuridad de las tinieblas. Y ven que esto de la oscuridad está como telón de fondo para que resplandezca la luz de Cristo. Y yo también les recomiendo, Anita, hemos terminado, me da una pena porque tendríamos mucho más que hablar, pero también les recomiendo a los radioescuchas que lean el tríodo pascual antes de ir a misa, el pregón, perdón, que lean el pregón pascual, que es hermoso, lo mediten, lo más bello, lo estudien si pueden y todo para que vayan preparados, ¿no? Es lo más bello que hay, y saber por qué hay que encender la luz. Lo más bello. O sea, en el pregón hay que tener encendida la luz. Todas esas cosas, ustedes investiguen, queridos hermanos, para que vayan preparados a esta
a este trío pascual que es hermoso y la celebración más hermosa que tiene la Iglesia Católica. Así que muchas gracias, Amén, Anita. amén. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa, que vamos a ver un tema interesantísimo que ya es la Pascua, los 40 días de Pascua, porque esto no termina aquí, ¿verdad? Aquí continuamos con 40 días de Pascua, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, los invitamos a nuestro próximo programa. Muchas gracias y y bueno, nos 40 despedimos. días hasta la ascensión y de ahí 50 hasta Pentecostés. Y Sí, 50 hasta Pentecostés. sí. Perfecto, listo. Un saludo a todos los radioescuchas. Hasta luego. Hasta luego, Anita. Que Dios los bendiga, hermanitos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias, Beatriz.